sobre el top. Sobre el top, exactamente. Mira, dos cosas. Primero, ayer se cumplieron 2 meses de, yo le llamo los crímenes de guerra con invasión de territorio que hizo el grupo terrorista Hamás. Las dos cosas, la masacre, los pogromos, llámele como quiera. Lo hablé en su momento con Mario Sinay, y él que fue siempre alguien que dijo, no hay que banalizar el holocausto, pero él dijo, ese fue un día de holocausto. Está acá Gabriel Bentasgal, es uno de los, repito, para mí es uno de los expertos en habla hispana que nos puede comentar mayores que hay. Contá un poquito, Gabriel, primero, buenas tardes y gracias Buenas por tardes, venir. Gabriel. ¿Qué cosas, qué saberes, qué habilidades, qué carreras, qué actividades desarrollas? Cuando tenía 23 años... Tenemos 15 minutos. Claro, cuando tenía 23 años decidí que me iba a morir de hambre, porque estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. O sea, que era obvio que me iba a morir de hambre. Sí. Entonces decidí que cada década estudio un título diferente. Sí. Así que acá estoy estudiando abogacía. Ahora estás estudiando abogacía. Sí, pero estudié otras cosas, Islam, periodismo. Islam es uno de los... Y además fuiste productor periodístico de canales en español o en España. De España y de Antena 3 y de RTP de Portugal. Buenísimo. ¿Cuántos libros tenés publicados, Gabriel? Muchos menos de lo que me gustaría. Sí. Unos 6, 7. 6, 7 libros. Bueno, interesante. Yo la primera, después claro. digo, todo lo que se te ocurra como curiosidad, digamos, conoce detalles mínimos. La primera pregunta es simplemente un panorama a 2 meses de qué está pasando ahora, qué está pasando. No quiero ponerlo en términos deportivos, quién está ganando, quién está perdiendo, pero vos advertís que esta guerra va a ser muy larga. Por lo menos el objetivo que se ha fijado Israel es terminar las posibilidades militares de Hamás. Falta mucho para eso, están cerca. ¿Qué opinión tenés? Mira, todo grupo radical islámico necesita un aspecto psicológico para imponer que ganó. Sí. El Hamás, cuando atacó el 7 de octubre, creó entre todo yihadista del mundo la sensación de que ahora son el ejemplo a seguir, como fue ISIS en el 2015, claro, o cuando fue Al-Qaeda. Al-Qaeda, claro. Entonces es un modelo, un patrón de conducta clásico. Para poder revertir algo así tienes que hacer 2 cosas. Una, triunfar psicológicamente, y lo segundo, tienes que triunfar físicamente. Claro, militarmente. Claro, entonces vos no podés erradicar una idea, porque la idea que está detrás del Hamás o del Qaeda es tan profunda que lo que podés hacer es erradicar la personificación física, que es una capacidad militar, una capacidad económica, ¿verdad? Vos tenés también focos de radicalismo islámico también en Sudamérica, no es que es algo solamente en Medio Oriente. Claro. Entonces, en ese aspecto está cerca de la erradicación física del peligro militar inmediato que es Hamás. Están a punto de conquistar la Franja de Gaza, pero el problema ya deja de ser solamente Hamás, sino que la población en Israel está convencida que tienen que erradicar la amenaza física inmediata de 2 factores. Hamás es uno, y el segundo es Hezbollah. Hezbollah, que está en el Líbano, en el norte. Tal cual, en el sur del Líbano. Lo que y en Siria, un poco en Siria también. Claro, nosotros lo que tenemos ahí es, si Hamás tiene 24.000 soldados y 30.000 cohetes, Hezbollah tiene 100.000 soldados y 200.000 cohetes. Parte de los cohetes son misiles Fajr, que son misiles que tienen GPS, pueden dispararse con motor. Entonces su nivel de exactitud es mayor. Y además tiene un alcance de 2.000 kilómetros esos misiles. No, esos son los iraníes. Esos son los de Irán, perdón. Fajr es un misil que cubre todo Israel y que tiene 500 kilos de explosivos en la cabeza. Entonces el daño puede ser muchísimo mayor. Yo creo que hay legitimidad interna para poder ir también en contra de Hezbollah si es necesario. Por ahora lo que te digo es, desde el punto de vista físico, norte de la Franja de Gaza prácticamente liberado de elementos del Hamás. Sur de la Franja de Gaza lo están presionando y están dividiendo en cuadrículas el sur y le van diciendo a la población civil inocente que se vaya moviendo hacia distintos lugares y de esa forma intentan evitar la muerte de inocentes. ¿Cómo puede terminar esto? Puede ser que Israel tome control total de la Franja de Gaza durante un tiempo, y yo creo que va a terminar de la siguiente manera. Los líderes del Hamás se van a exiliar. A cambio del exilio puede ser que cese el fuego, y a cambio de que liberen a los rehenes que tienen, que son 138 horas. Hoy 138. Y además tienen, perdóname, ahora te dejo, hay una cantidad de cuerpos, de cadáveres que tienen de soldados, de gente muy importante, que también los retienen como para utilizarlos en algún tipo de canje. Seguramente, por supuesto que sí. Buena parte de los soldados israelíes que han muerto en este ataque militar están ahora siendo enterrados dentro de Israel. Israel también ha perdido una cantidad importante, incluso el hijo del ex jefe del Estado Mayor del Ejército acaba de fallecer.
Y además me acaba de llegar la información que también falleció un sobrino de él. Falleció su hijo, lo mataron al hijo en combate y acaba de fallecer su sobrino. Estamos hablando de una altísima figura del Estado de Israel. Bueno, están en el combate cuerpo a cuerpo en muchos lugares, ¿no? Y en muchos países apoyan esta acción porque ellos entienden que todo radical islámico que ve que alguien hace algo importante, lo quiere imitar. Entonces, si tiene éxito el Hamas, claro, van a surgir imitadores en Europa, como ocurrió con ISIS. Y por lo tanto los gobiernos de Francia, Alemania, Inglaterra, le dicen a Israel, acaben psicológicamente con el Hamas, muéstrenlos como débiles, y por eso se difunden las imágenes de los presos, de Hamas desnudos sentados. claro. Es importante que se transmita esa imagen para decir, señores, está siendo derrotado, el radicalismo fue vencido, no hace falta que lo imiten. Claro. Y en esa estrategia de ingreso a la Franja de Gaza, vos hablabas de los rehenes, obviamente, que supongo que es una de las prioridades también. ¿Cuál es la estrategia para que no sufran las consecuencias de ese ingreso los rehenes, que obviamente están ahí en lugares que Israel todavía desconoce, entiendo? Presión. La estrategia fue presión, 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 porque antiguamente la estrategia había sido, vamos a negociar, y lo último que ocurrió fue que Israel logró la liberación de un soldado israelí que durante 5 años fue cautivo a cambio de 1.027 terroristas, entre ellos Yehia Sinwar, el líder de Hamas en la Franja de Gaza. El actual número 1, el claro, jefe. Entonces 1.027 a 1. Cuando ocurrió lo que ocurrió, era imposible hacer ese intercambio. Entonces la estrategia fue presión, 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 que ellos pidan, el Hamas, un cese de fuego y que a cambio de un día de cese de fuego, 10 rehenes. Entonces ahora hay nuevamente presión, presión, presión. Vamos a ver si por la fuerza o por más fuerza logramos que los rehenes sean devueltos. De todas formas, te darás cuenta que una actitud así significa que puede ser que buena parte de los rehenes no regresen. ¿Y eso cómo se comunica? ¿Cómo se trata a nivel sociedad? Es que caer en combate, luchando, o bien, ¿sabes qué? El israelí promedio entiende perfectamente que liberar mayor cantidad de terroristas provoca que mueran más civiles dentro de 5, 6, 10 años. Ya lo vimos con el caso de Gilad Shalit, de este soldado. Toda la ola esta de atentados es producto también de esa liberación. Entonces, a largo plazo no es lo mismo caer cautivo y liberar a un niño que saber que tú como soldado tienes que ir y arriesgarte tú porque tu padre ya lo ha hecho en el pasado para defender a la retaguardia civil. Hay un compromiso muy, muy importante social que ustedes ya lo vieron en la pandemia. Cuando Israel salió a comprar vacunas rápidamente para proteger a sus ciudadanos, es un modelo de Estado presente de los estados antiguos. O sea, hay que proteger al ciudadano, hay que gastar el dinero que sea necesario porque lo tienen. Entonces le decían a los ciudadanos, quédense en sus casas, 70% de lo que ganaste y declaraste, o sea que había que declarar. Te vamos a pagar de desempleo, cosa de que te quedes en tu casa y no contagies a otro. Eso es una actitud de un Estado muy presente. Es muy difícil, vos lo podés explicar sencillo. ¿Qué diferencia hay entre chiitas y chiitas? Y sunitas. Y sunitas, perdón. A ver, desde el punto de vista numérico, 15%, 85%. O sea, 15% son chiitas, 85% son sunitas. Si tienen un examen, pongan sunita que tiene más posibilidad de pegarle, ¿no? Entonces, la diferencia es quién tiene que gobernar el Islam. Claro. En 5 segundos, Mahoma se muere en el año 632, no decide quién va a ser el sucesor, se muere en la carpa visitando a su tercera esposa Aisha, no dice quién es y hay una discusión interna. ¿Quién tiene que ser? O la sangre de Mahoma, o sea, su primo Ali, sí, y la descendencia de Ali, y ellos son la fracción de Ali, en árabe, Shiat Ali, chiitas. Los sunitas son todos los que piensan que el Islam debe ser gobernado por la tribu de Mahoma, no por la sangre. La tribu se llama Quraysh. Entonces, por ejemplo, vos tomás el caso del líder de ISIS. Sí. Se llamaba Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurayshi. Abu Bakr es el sucesor de Mahoma, el primer califa, primer jefe. Al-Baghdadi, vengo de Bagdad. Al-Qurayshi, pertenezco a la tribu de Quraysh, soy sunita. Claro. Ahora, cuando vos tenés un país que tiene todos sunitas, está todo bien. Cuando vos tenés un país que tiene mitad chiitas, mitad sunitas y clanes diversos, es lo que se dice en árabe un quilombo. ¿Y qué país, por ejemplo? Por ejemplo, mira, Líbano. Líbano es eso. Claro, tiene 35% chiitas, tiene más o menos 35 sunitas y tiene cristianos en descenso, tiene drusos y demás. Siria igual.
Lo peor es cuando un país tiene una minoría que es sunita y toda la población es chiita. Por ejemplo, Bahrein. Claro, Bahrein. Entonces, ahí tienes el problema. Porque, ¿cuál es el problema que en general en América Latina tenemos? Es que analizamos el Medio Oriente traduciendo. Las categorías nuestras, occidentales. Claro, entonces vos tenés a tipos que enseñan, no sé, sociología del Medio Oriente. Entonces, él que se formó en una especie de comunismo, él te dice que los conflictos son materialistas y son siempre por tierra, por agua, por petróleo. No, macho, en el Medio Oriente se habla religión. No sabes religión, hablas otro idioma, no Claro. Medio Oriente. Es difícil que... Medio puedan- Oriente habla es religión religión. y tribus. No hablas de religión y de tribus, traducís al idioma que te viene cómodo a vos. Claro. Por eso cuando veo manifestaciones en Argentina que dice, por una Palestina laica Laica. y democrática. Perdón, al Medio Oriente no llegó la laicidad. Es La producto de diversidad Europa. Y la democracia, para que haya democracia tenés que tener clase media y tenés que tener revolución industrial. O sea, la democracia es fuerte cuando tenés muy buena clase media y tenés la revolución francesa. O sea, confiamos en cada ser humano. No tenés revolución industrial y no tenés revolución francesa, no hay democracia. Por lo tanto, un país que pierde su clase media tiene peligro a sufrir carencia de democracia, incluso pérdida de democracia. Medio Oriente no hay clase media y no hay laicidad tampoco. Entonces, pedirle algo así es muy lindo para los panfletos, no tiene ningún tipo de realidad en el Medio Oriente. Ujú. Ahora, cuando vos contabas recién, bueno, la idea, por supuesto, está muy, muy enraizada. Lo que se puede hacer es combatir su representación física. Esta idea que escuchamos, que sí sabemos que tiene Hamás en sus planteos constitutivos, que es la destrucción de Israel, la destrucción del pueblo judío, la eliminación del pueblo judío en su totalidad, ¿eso en qué parte de la religión original está? ¿Eso existe o es como una especie de deformación interpretativa que vino ocurriendo con el tiempo? Sí y no. Toda religión monoteísta posterior al judaísmo desarrolló una especie de teoría que se llama supersesionismo. Y el supersesionismo dice, mi verdad es la única verdad y yo elimino la verdad anterior para demostrar que mi verdad es superior. El mundo cristiano lo tuvo y lo defendió durante años. Lo que pasa es que el mundo cristiano decía, no, hay que mantener al judío vivo para demostrar que es el pueblo testigo, así decía San Agustín. El pueblo testigo. Tal cual. Ahora, el supersesionismo es una de las bases del antisemitismo. Hoy, ningún cristiano que lea la Biblia te va a decir que el supersesionismo está bien. Ninguno. Porque hay unas reformas enormes y en los últimos 1000 años la Iglesia hizo reformas sensacionales. Claro, nuestros hermanos mayores en la fe, dicen Claro, ahora. por al revés, ejemplo. claro. En el Islam también existe supersesionismo, pero se llama así. La religión verdadera es Din al-Haq, la ley que rige. Y las religiones inferiores son Din al-Batel, religiones anuladas. Así piensa el radical islámico, no el musulmán. No el La musulmán. gran mayoría de musulmanes no piensan así en el mundo. Y profundiza Ok. esa diferencia, por favor. Entonces, mira, termino con lo Sí, sí. otro. ¿Puede un judío y un cristiano vivir con el Islam? Puede, en un estatus que se llama dhimmi. Es un estatus de inferioridad que tenés que pagar un impuesto por cabeza, conocido como jizya, y por eso, si entendés esto, entendés por qué los cristianos son perseguidos en todo el Medio Oriente, porque son dhimmis. Los judíos se atrevieron a crear un estado propio. El dhimmi se atreve a crear un estado propio en la Tierra Santa Islámica. Un radical islámico no va a aceptar ningún tipo de estado dhimmi en ninguna frontera. Claro. No es un problema de una frontera Claro, determinada. ni judío ni cristiano. Nada, por Claro. supuesto. ¿Y por qué te pensás que están los palestinos en Chile? Los palestinos que están en Chile, que son 400.000, se fueron del Medio Oriente, porque son cristianos. Claro. En Belén, la ciudad máxima del mundo cristiano, hoy en día vive el 8%, y en 1920 eran el 80%. Ahora son el 8 al 12%. Sí, le meten un intendente cristiano para hacerle creer al mundo que la ciudad sigue siendo cristiana. Ser cristiano en Medio Oriente es peligroso. Para los judíos no es peligroso. Tenemos un ejército que nos defiende bien. Los cristianos no lo defiende nadie y los cristianos del mundo ni siquiera se avivan que están en peligro. Claro. Ahora, con respecto a tu pregunta, es así. Es difícil analizar quién es radical y quién no, porque yo tendría que hacerte un test rápido. ¿Vos pensás que todo lo que hizo Mahoma, el profeta del Islam, es perfecto e imitable? Si vos me decís que sí, te voy encasillando hacia el radical, porque Mahoma hizo cosas de un guerrero del siglo VII. Claro. Ok. Si vos Cosa que es lógico, Claro. porque era eso. Si vos diferenciás el mundo y dividís todo lo que es Islam y todo lo que algún día será, vas hacia la radicalidad. Argentina se llama la casa de la guerra. Argentina, Chile, Bolivia.
¿ok? Se divide el mundo en dos. Si vos dividís el mundo en dos dicotómicamente, pensás más cerca de radical. Si vos pensás que existe una ley interna dentro de la religión y otra hacia afuera, o sea, ¿se puede robar a uno de mi religión? No, te corta la mano. ¿Se puede robar a un cristiano o un judío? Se puede. Si vos pensás, ¿sí? Estás más cerca de la religión. O sea que yo tendría que hacerte un test de unas 5 o 6 preguntas. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de ellos piensan así? Más o menos a ojo, en general los especialistas te dicen el 10%. ¿Cuántos de los que piensan así están dispuestos a hacer una acción bélica? Sí. Porque vos podés ser un radical filosóficamente y no hacer nada. Correcto. Bueno, sí. menos del 1%, más o menos 0,008%. Lo que pasa es que buena parte del ¿Cuántos terrorismo son? Claro, son 1.600 millones de musulmanes. Si 0,08% hacen una acción bélica, tenés la mitad de Europa con atentados durante varios años. Entonces no es un tema menor. Lo que pasa es que si vos hablás de la forma que estoy hablando yo, alguien puede decirte odias a los musulmanes. No, macho, te estoy diciendo, la gran mayoría de musulmanes no son así. Lo que pasa es que si nosotros no decimos claramente lo que ocurre, el moderado, que es la mayoría, no se siente envalentonado. Y nosotros en Occidente somos especialistas en acostarnos con la peor lacra radical que hay. Por ejemplo, Qatar. Le dimos a Qatar organizar un mundial. Los tipos no solamente financian el terrorismo en todos lados, han pagado 4.700 millones de dólares de apoyo a la Universidad de Estados Unidos, por eso hay manifestaciones antisemitas ahora. claro. Los tipos han matado, construyendo estadios, 5.000 trabajadores extranjeros, le han pagado a ISIS, le pagan al Hamas 20 a 25 millones de dólares por mes, y tiene una televisión en árabe, que es terrible, que le enseña a la gente cómo pegarle a una mujer, Al Jazeera. Pero cuando hablan en castellano son todos progres y buena gente. Hay una red de peliculitas progres llamado AJ+. AJ+, es Al Jazeera. Ya. Entonces, cuando hablan en castellano te ponen la publicidad en boca y nosotros nos vendemos por dinero. Y mi equipo de fútbol, el Barça, también se vendió por dinero. Ahora la pregunta es, si viene Qatar y te dice, muchachos leucos y equipo, les pagamos 3 millones de dólares para que hagan el programa y hagan publicidad de Qatar, ¿lo aceptás? No, en principio, por supuesto que no. Además, hay una cosa que no se conoce mucho, que es que los jefes guerrilleros, los jefes terroristas viven en Hamas, Claro. en Palacete y todo eso, ¿no? En Qatar. En Ahora Qatar, digo. descubrieron recibos de compra de diamantes que hizo el hijo de Ismail Haniyeh, el líder del Hamas. Mientras que la población se muere de hambre, ellos te compran diamantes y viven en hoteles de 5 estrellas en Qatar. Es impresionante. Eso, perdóname, ¿es por motivos religiosos o es que les venden armas? O digo, ¿qué es lo que ¿Qué lo hace Qatar? ¿Qué hace, Claro, qué hace vínculo de que Qatar se vincule con eso? Mira, la ideología de esta radicalidad comienza esencialmente en la Primera Guerra Mundial. Porque Inglaterra y Francia conquistan a los otomanos, a los últimos imperios musulmanes. Y la respuesta de algunos musulmanes fue, ¿por qué nos conquistaron si somos la religión superior? Ellos se responden a sí mismos, porque no éramos suficientes musulmanes, tenemos que volver a la época de Mahoma, al siglo VII. Crearon un grupo llamado la Hermandad Musulmana. Claro. Y para crear la Hermandad Musulmana, ellos dicen, vamos a conquistar a través de da'wa, de acción social, proselitismo, poner publicidad, organizar un mundial, pagar universidades. Eso es da'wa. Ustedes en América Latina tienen presencia de da'wa seria. En algunos países más serias que otras. Cuando vos te sentís suficientemente fuerte, estadísticamente el 10% de la población, podés pasar a la fase bélica, yihad. Entonces, primero por la da'wa o por la yihad. Así te voy a conquistar porque mi religión es superior. Después de explicarte todo eso, la ideología es la hermandad musulmana. Los dos países de la hermandad musulmana hoy, que gobiernan la hermandad musulmana, son Turquía y Qatar. Claro. Entonces, son la hermandad musulmana. Ahora, ¿sabés cómo se llama la hermandad musulmana en Palestina? Hamas. Jamás. Claro. Es impresionante, la verdad que es para quedarse horas charlando, pero bueno, fuertísimo, lamentablemente no alcanza el tiempo. Contanos un poquito, no sé cómo se dice en árabe o en hebreo, pero el chivo, te vamos a pasar el chivo para que digas cuándo presentás el libro, contanos cómo estás adecuando este libro, cuál es el libro que has traído ahora y el que vas a hacer. Resulta que escribí un libro llamado 300 preguntas en 300 palabras sobre el conflicto palestino-israelí y otro sobre antisemitismo, y ya estoy trabajando sobre 2 más, sobre Medio Oriente y sobre Islam y radicalismo islámico. Tenía un profesor de publicidad que me decía, si no sabes explicar algo en 100 palabras, dedícate a otra cosa porque para comunicación no. Entonces lo que hice fue hacer 300 preguntas, 300 palabras. Hice una versión muy buena en el sentido de que tuvo mucha difusión de conflicto palestino-israelí, pero quedó corto, porque ahora sucedieron los pactos de Abraham, Claro. este problema que es terrible, y también las reformas judiciales y demás. Entonces saqué 30 y puse 30 nuevas,
Y el 13 de diciembre en el Teatro Hebraica Sí. de la Sociedad Hebraica Argentina, ahí a las 7 de la tarde hacemos el lanzamiento de la nueva versión. El 13 de diciembre, que es el lunes. Miércoles. El miércoles. Miércoles, lunes 11, martes 12, miércoles Lunes 11, 13. martes 12, perfecto. El miércoles. Bueno, extraordinario, Gabriel. Por La favor, verdad un que es un placer. gustazo. Muy interesante. Te vamos a consultar, te vamos a llamar cuando estés viviendo allá, cuando vuelvas No a tu, amenacen, a tu no amenacen. casa. Gracias, Gabriel, por venir. Gracias por todo. Un Interesantísimo abrazo conocerte. grande.